Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal predilecto de chismes jugosos, dramas apasionantes y todo, absolutamente todo, lo que acontece en el fascinante universo de las telenovelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén de maravilla y rebosantes de energía, porque el vídeo que les traigo hoy es de esos que te dejan con la mandíbula desencajada. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón que protagonizan dos de las figuras más queridas de la pantalla turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien. Los rumores de reconciliación están más calientes que nunca, y la persona que ha echado leña al fuego es nada más y nada menos que Mamá Erçel. En este vídeo vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos pueda indicar si el amor entre Kerem y Hande tiene una segunda oportunidad. Vamos a analizar minuciosamente lo que sucedió en el último estreno al que asistió la familia Erçel. ¿Hubo miradas cómplices? ¿Palabras con doble sentido? ¿Una palpable tensión en el ambiente? No vamos a dejar ni una sola piedra sin remover. Pero antes de adentrarnos en este torbellino de emociones, permítanme recordarles que si aún no lo han hecho se suscriban a este su canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo turco, análisis exhaustivos de las series más populares, chismes picantes y mucho, mucho más. Así que ya lo saben, únanse a nuestra comunidad de fanáticos de las novelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. La historia de Kerem y Hande es un auténtico culebrón que ha mantenido en vilo a millones de personas en todo el mundo. Desde el momento en que se conocieron en el set de Senkalkam, su química fue innegable. Nos robaron el corazón a todos. Su conexión era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero como suele ocurrir en la vida real, las relaciones a veces se complican, y después de un tiempo juntos, anunciaron su separación. La noticia fue un mazazo para los fans, que no perdían la esperanza de que volvieran a estar juntos. Desde entonces hemos estado buscando cualquier señal, cualquier mínimo indicio de que el amor entre ellos seguía vivo. Y sinceramente, después de lo que pasó en el último evento público, creo que tenemos motivos para soñar. El evento en cuestión fue el estreno de la más reciente película de un evento de alfombra roja deslumbrante al que acudieron infinidad de celebridades turcas, incluyendo, por supuesto, a la bellísima Hande Erçel y su familia. Lo más interesante es que, según fuentes cercanas a la producción, Kerem Bürsin también había sido invitado, aunque finalmente no hizo acto de presencia. Y es aquí donde entra en escena la figura clave de la madre de Hande, la encantadora Aylin Erçel. Aylin siempre ha mantenido una relación excepcionalmente cordial con Kerem. De hecho, durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, él se convirtió en un miembro más de la familia Erçel. Y parece que ese afecto no se ha desvanecido ni un ápice, a pesar de la ruptura. Según testigos que estuvieron presentes en el evento, Aylin Erçel estuvo conversando animadamente con varios periodistas durante la velada, y en un momento dado, el tema de Kerem surgió de manera espontánea. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante. Al parecer, Aylin comentó algo que encendió todas las alarmas y desató una ola de especulaciones. Kerem es un chico maravilloso, un joven con un gran corazón, y siempre será parte de nuestra familia. Me encantaría que él y Hande pudieran limar asperezas, resolver sus diferencias y encontrar la manera de volver a estar juntos. ¡Boom! Explosión en el mundo del espectáculo. Imagínense la reacción de los periodistas al escuchar estas palabras. La noticia se propagó a la velocidad de la luz, inundando las redes sociales de comentarios, análisis y sobre todo mucha esperanza. Aylin Erçel está dando su bendición a una posible reconciliación. ¿Está tratando de actuar como mediadora entre Kerem y Hande? ¿O simplemente está expresando un deseo sincero, un anhelo de que vuelvan a ser felices juntos? La verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. Solo Aylin sabe lo que realmente piensa. Pero lo que sí es innegable es que sus palabras han reavivado la llama de la esperanza en el corazón de miles de fans que sueñan con ver a Kerem y Hande unidos nuevamente. Además, existen otros indicios, otras pequeñas señales que podrían apuntar a una posible reconciliación en el horizonte. Por ejemplo, hace algunas semanas se les vio a ambos en el mismo restaurante. Aunque según los testigos no coincidieron directamente, el hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo ha desatado todo tipo de teorías. Algunos dicen que fue una simple casualidad, una coincidencia fortuita.
Pero otros, los más optimistas, creen que se trató de una cita secreta, un encuentro discreto para retomar el contacto. También se rumorea que han estado intercambiando mensajes a través de amigos en común, buscando la manera de acercarse de nuevo sin levantar sospechas. Y lo más importante de todo es que ambos están solteros y aparentemente disponibles para el amor. ¿Pero qué piensan Kerem y Hande de todo este revuelo? Pues, como es habitual, ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto. Son extremadamente discretos con su vida privada y prefieren mantenerse al margen de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, algunos amigos cercanos a la pareja han insinuado que ambos se echan de menos, que todavía existe una fuerte conexión entre ellos y que el amor no se ha extinguido por completo. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, creo que es fundamental recordar por qué nos enamoramos de Kerem y Hande en primer lugar. Su historia de amor en Senkalkapm fue mágica, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Senkalkapm es una serie turca de comedia romántica que se emitió entre 2020 y 2021. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que anhela estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a un acuerdo fallido con Serkan Bolat, un joven y exitoso arquitecto. Serkan le ofrece a Eda una solución inusual: recuperar su beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Al principio Eda acepta a regañadientes, pero a medida que pasa el tiempo, ambos se dan cuenta de que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja y terminan enamorándose perdidamente. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. Se vendió a más de 80 países y se convirtió en un auténtico fenómeno global. La química innegable entre Kerem y Hande fue uno de los pilares fundamentales de su éxito. Los fans adoraban su relación en la pantalla y se emocionaron aún más cuando confirmaron que estaban juntos en la vida real. Su historia de amor traspasó la pantalla y se convirtió en un ejemplo para muchos. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es la inmensa presión mediática a la que están sometidos Kerem y Hande. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Constantemente están bajo el escrutinio público, siendo observados y juzgados por los medios de comunicación y por el público en general. Esta constante exposición puede generar un gran estrés y afectar negativamente a su relación. Por eso creo que es esencial ser respetuosos con su privacidad y no presionarles para que tomen una decisión que no desean. Si deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo quieren de verdad, porque sienten que es el momento adecuado. Y si no, pues también debemos respetarlo y comprender que cada uno tiene su propio camino. Pero volviendo al tema central de la reconciliación, creo que las palabras de Aylin Ercel son una señal inequívocamente positiva. Si la madre de Hande está dando su visto bueno, significa que todavía hay esperanza. Y como bien dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Además, no olvidemos que Kerem y Hande son jóvenes y tienen toda una vida por delante. Han aprendido mucho de su relación pasada y de su ruptura. Y quizás ahora estén más maduros, más preparados para afrontar los desafíos que implica estar juntos y mantener una relación sólida y duradera. Para comprender mejor la dinámica entre Hande y Kerem, también vale la pena echar un vistazo a Güneş y Beklerken, aunque no la protagonizaron juntos. Esta serie, que catapultó la carrera de Kerem, muestra un lado de él que quizás Hande apreció desde el principio. Es un drama juvenil con toques de acción y romance, que revela la versatilidad de Kerem como actor. Ver esta serie puede ofrecer una perspectiva sobre su personalidad y por qué atrajo a Hande en primer lugar. La serie te muestra el lado más rebelde y aventurero de Kerem, un lado que quizás Hande extraña. Y hablando de series que nos ayudan a entender mejor a Hande, no podemos pasar por alto Azize. En esta producción, Hande interpreta a una joven decidida y vengativa, mostrando una faceta completamente diferente a la que vimos en Senkalkapm. Conocer sus diferentes roles nos permite apreciar su versatilidad como actriz y comprender mejor su complejidad como persona, y por qué Kerem podría seguir sintiéndose atraído por ella. Azize es un personaje fuerte e independiente, cualidades que seguramente Kerem valora en una mujer. Además, la historia de la industria turca está repleta de ejemplos de parejas famosas que se reconciliaron después de un tiempo separados, demostrando que el amor puede superar los obstáculos y las segundas oportunidades son posibles. Así que no hay ninguna razón para pensar que Kerem y Hande no puedan seguir el mismo camino y escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo.
Creo que hacen una pareja maravillosa, que se complementan a la perfección y que tienen una química inigualable. Pero al final, la decisión es exclusivamente suya. Solo ellos saben lo que es mejor para su felicidad. En resumen, las palabras de Aileen Ercel han encendido la chispa de la esperanza y han alimentado los rumores de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Aunque todavía no hay nada confirmado, creo que tenemos motivos para mantener la ilusión y soñar con un reencuentro épico. Crucemos los dedos para que esta historia tenga un final feliz digno de un cuento de hadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con ganas de saber más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengan un día maravilloso lleno de amor y felicidad.